Hola a todos y a todas. En esta serie de vídeos resolveremos la práctica 6 sobre variable aleatoria continua. Vamos a hacer en este primer vídeo los ejercicios 33, 34 y 35, que son bastante similares. En el 33 nos piden que representemos gráficamente la función de densidad de las siguientes distribuciones normales y que razonemos el resultado obtenido. Luego nos piden que hagamos lo mismo con las funciones de probabilidad de unas binomiales y de unas poissones. Bueno, ya sabéis por los vídeos de la práctica 5, ya sabéis que la ruta para trabajar con este tipo de distribuciones conocidas es describir, ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar por representar las normales que aparecen en el ejercicio 33. Como sabéis, en esta ventana la columna de la izquierda corresponde a distribuciones que son discretas y todas estas son continuas. Viene seleccionada ya por defecto la distribución normal, así que le damos a aceptar. Y vamos a escribir los parámetros de las distintas normales que nos plantean aquí. La primera es la 0,1, la segunda es 5,1, 10,2, 10,3 y 10,4. Es decir, son distribuciones normales en las que dejan fija la desviación típica y cambian la media, y también dejan fija la media y cambian la desviación típica para que veamos cómo afecta cada uno de los parámetros a la distribución. En principio no nos hace falta tener nada de esto, salvo la función de masa o de densidad. Bueno, aquí tenemos el resultado de las tres gráficas. Veis el código de colores en la leyenda aquí a la derecha. Y lo que se espera de este ejercicio es que observemos cómo al cambiar la media, esto afecta a la gráfica de la distribución, cómo cambia la distribución. Siempre tiene forma de campana de Gauss, en algunos casos está trasladada en el eje X o está más o menos estilizada. ¿De qué depende eso? Si cambiamos la media, lo que ocurre es que cambia, se traslada en el eje X, pues cambia su eje de simetría, porque esta distribución es simétrica con respecto de su media o mediana, que coinciden obviamente en este caso. Pero no cambia, si no cambiamos la desviación típica, no cambia en sí la campana, solamente se traslada. Si nos fijamos en las tres últimas, están todas centradas en el 10, por supuesto, porque siempre la media es 10, pero al variar la desviación típica, lo que está ocurriendo es que cuanto mayor sea la desviación típica, más se aplana la campana, por una razón muy sencilla, y es que al haber más desviación típica, tiene que haber más concentración de datos en los extremos, en las colas. Y cuando hay menos desviación típica, todos están mucho más agregados o juntos en la zona de la mediana y de la media. El ejercicio 34 nos pide que hagamos una cosa similar, pero con distribuciones binomiales. Entonces vamos a entrar en describir, ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad, le pedimos una binomial, le damos a aceptar. Tened mucho cuidado en este punto, que hay un error muy común, que es ir con la tendencia de escribir los parámetros en el orden en el que me lo encuentro. Esto no funciona así porque, si os fijáis, lo primero que nos pide es la probabilidad del evento, que sería el segundo parámetro que damos nosotros, y el número de ensayo es el primer parámetro. Por lo tanto, ojo con esto, porque os puede dar un error fácilmente. Entonces aquí habría que poner 0,5 y aquí 10. La probabilidad del evento siempre es 0,5, con lo cual esto lo voy a copiar directamente, lo voy pegando. Y luego lo que va cambiando es el número de ensayos, que sería 10, 25, 50, 75, 100. Le damos a aceptar, dejamos solamente las distribuciones. Y aquí tenemos el resultado. Vemos cómo, bueno, al ser discreto, pues no se dibuja, obviamente no se dibuja toda una función, sino que se dibujan los puntos, pero se aprecia la forma parecida o cada vez pareciéndose más a una campana de Gauss, dependiendo del número de ensayo que tengamos. Esto se corresponde con algo que habéis visto en la teoría, que son las aproximaciones de una distribución discreta como la binomial, o también veremos como la Poisson, a una distribución normal. Ya sabéis que esto funciona cuando n tiende a infinito, y además se cumplen una serie de condiciones. En el caso de la binomial, que n por p por 1 menos p sea mayor que 5. Os voy a dejar a vosotros que comprobéis si eso se cumplen en si esas condiciones
o esa condición se cumple en estas binomiales. Y lo que quiero que observéis es que a medida que va aumentando la n, es decir, en estas binomiales, a medida que vamos llegando hasta n igual a 100, si os fijáis, esto cada vez se va pareciendo más a una distribución normal, que es la conclusión que tenemos que sacar de este ejercicio. Lo mismo ocurre con la Poisson. La Poisson, a partir del lambda mayor que 10, cuando la n tiende a infinito, cuando n sea suficientemente grande, entonces tiende a una distribución normal con estos parámetros, lambda raíz de lambda. Se me olvidó decir antes que estos son los parámetros de la normal a la que tiende esta binomial, es decir, habría que calcular que la media de esa normal es n por p y que la desviación es raíz de np por 1 menos p. Bueno, pues si representamos ahora las Poissones que nos dicen en el ejercicio 35, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos una Poisson de media 1, de media 7, 10, 30, 50. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos la representación gráfica. Entonces, fijaos cómo cada vez, como al principio aquí no es tanto lo que se parece, pero a medida que vamos aumentando la media, esto ya cada vez tiene más pinta de distribución normal. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 36, un ejercicio bastante completo y bonito que cubre distintos aspectos de este tema. El ejercicio 36 dice lo siguiente. La concentración de plomo de un determinado material sigue una ley normal de media 0,22 partes por millón y desviación típica 0,12. Una concentración de 0,6 o más en este tipo de materiales se considera muy alta para un fin específico, es decir, lo que cumpla estas características se va a considerar que tiene una concentración muy alta. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que este material pertenezca a la categoría muy alta para este fin? Es decir, probabilidad de que la concentración sea 0,6 o más. Bueno, pues vamos a ver qué variable tenemos aquí. Nos han definido la variable como concentración de plomo del material. Esta es la variable que yo he llamado X. Y sabemos que nos ha dicho el enunciado que la X sigue una distribución normal de media 0,22 y desviación típica 0,12. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Probabilidad de que cumpla esta condición, pertenecer a la categoría muy alta. ¿Cuándo se cumple esa condición? Cuando la concentración es de 0,6 o más. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0,6. Esto es una variable aleatoria que es continua. Y esta probabilidad es exactamente la misma que la probabilidad de que X sea mayor estricto que 0,6. Porque la probabilidad puntual, o sea, la de que sea exactamente igual a 0,6, por ser la variable continua, vale 0. Por lo tanto, no añade nada y esto sería lo mismo que la probabilidad de ser mayor estricto. Esto es importante para cuando lo hagamos en el software estadístico. Vamos al software estadístico y entramos en describir, ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad, le pedimos una normal, ya viene marcada por defecto, no hace falta en realidad que hagáis nada. Le damos a aceptar y la normal tiene de media 0,22 y de desviación típica 0,12. Le damos a aceptar, voy a aceptar, en realidad todo esto no me hacía falta, lo único importante era esto de aquí. Os recuerdo cómo funcionaban estas tablas. Aquí te va a dar la probabilidad de la cola inferior, la acumulado hasta el punto en el que estés, es decir, probabilidad de ser menor que el valor que yo le diga aquí, en este caso es el 0. Esta tabla de aquí abajo te da en la cola contraria, te da en la probabilidad de ser mayor que el valor que yo le diga aquí, y esa probabilidad es esta de aquí. La tabla de en medio, en el caso de una variable que era discreta, si recordáis, aquí te daba la probabilidad de la igualdad, de que fuese exactamente igual a este valor de aquí. Como en la continua eso no hace falta, porque ya sabemos que sale 0 siempre, pues entonces lo que te devuelve es la densidad de este valor, la probabilidad de densidad de este valor. Esto de momento no os hace falta para responder aquí a nada. En realidad aquí ya está la respuesta. Bueno, casi, porque 0 no era el valor que me interesaba. A mí el valor que me interesaba era saber la probabilidad de ser mayor o igual que 0,6. Por lo tanto, como no está, yo voy a entrar con el botón derecho en opciones de ventana, le voy a pedir que me devuelva el resultado para 0,6 y le doy a aceptar. Y me voy a fijar en esta probabilidad de aquí. A lo mejor estáis pensando, pero aquí pone mayor estricto. Y yo digo, sí, pero es que esto es lo mismo en el caso de una variable que siga una distribución continua, es lo mismo que ser mayor estricto. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea
mayor o igual que 0,6 es esta de aquí, y con esto se respondería al primer apartado. En el segundo apartado nos pide lo siguiente: ¿entre qué límite se encuentra el 80% central de la concentración de plomo de este material? Este apartado suena muchísimo a percentil o a percentiles. O sea, hay preguntas que nos hacen que ya directamente uno sospecha o cree que se van a resolver con percentiles, y efectivamente. Lo que pasa es que las preguntas de percentiles siempre hay que ponerlas un poquito en cuarentena para ver exactamente qué percentiles me están pidiendo o qué percentil. Ya sabéis la clásica fuente de error cuando nos piden la cola superior y eso no es la definición del percentil y por lo tanto hay que pasar justo al complementario. En este caso nos piden el 80% de la distribución de la concentración de plomo, o sea, el 80% central de la concentración de plomo. Si queremos que el 80% de la muestra quede justo en medio, los percentiles que vamos a necesitar son el 10 y el 90. Eso está centrado en torno a la mediana y además deja en medio justo el 80%. Si no lo veis rápidamente, hay una manera de poderlo deducir, y es, si queremos que esté centrado, tenemos que sumarle o restarle una cantidad a la mediana, es decir, a justo el punto en medio. Si queremos que el total sea el 80%, habrá que restar el 40 y sumar el otro 40. Por lo tanto, de la mediana, un 40% para atrás nos lleva hasta el percentil 10 y un 40% para adelante nos lleva hasta el percentil 90. Así que tenemos que sacar esos dos percentiles, pero no están aquí. Sin embargo, los podemos tener. Como no está todavía porque se me ha olvidado pedirlo, voy a entrar en este icono de aquí, que ya sabéis que recupera el menú en el que le puedo decir lo que quiero que me devuelva. Le voy a decir que me devuelva distribuciones acumuladas inversas. Entonces, en distribuciones acumuladas inversas están los percentiles. El percentil 1, su valor es este. O sea, este sería el percentil 1. Este sería el percentil 10. Este sería el percentil 50, que es la mediana y que a nadie le sorprende que coincida exactamente con el valor de la media, porque esta distribución es perfectamente simétrica. Por lo tanto, si la media era 0,22, es normal que la mediana sea 0,22 también. Aquí tenemos el percentil 90 que toma este valor y el percentil 99. Nos interesaban el percentil 10 y el 90. Bueno, pues justo están aquí ya. No me hace falta entrar en opciones de ventana esta vez. Me lo ha devuelto exactamente como quería. Y esto respondería al ejercicio número 2, al apartado número 2 de este ejercicio. El apartado número 3 dice que de 8 muestras de este material seleccionadas independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que 2 pertenezcan a la categoría muy alta? Si yo sigo trabajando con esta misma variable aleatoria que definí en el apartado 1, lo que estoy midiendo es la concentración de plomo. Y cualquier respuesta que me dé sobre la concentración de plomo no va a poder responder a la probabilidad de que 2 de un total de 8 cumplan una condición determinada. Por lo tanto, esta variable no me sirve. Necesito definir una variable nueva, que va a ser esta de aquí. Una variable que le voy a llamar i, que es el número de muestras con concentración muy alta. ¿Esto va a poder responder a esta pregunta? Pues sí, porque si yo cuento el número de muestras que cumplen la condición de tener concentración muy alta, voy a poder calcular la probabilidad de que 2 muestras cumplan esa condición, porque justo estoy contando cuántas cumplen esa condición. Entonces aquí lo que tenemos es una variable cuya estructura, digamos, es número de éxitos de un total de n pruebas. Eso sigue una distribución binomial de parámetros np. La n es fácil ver en el enunciado que son 8. Vamos a sacar 8 muestras, con lo cual son 8 pruebas. Pero la p es la probabilidad del éxito. Pensemos, ¿cuál es el éxito aquí? El éxito es pertenecer a la categoría muy alta. ¿Qué significa pertenecer a la categoría muy alta? Significa que la concentración es de 0,6 o más. La concentración de plomo. Claro, yo tengo que calcular la probabilidad de una cosa que se medía con la variable que tenía antes. Porque la variable x era la que medía justo eso, la concentración de plomo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito en mi binomial i viene dada por la probabilidad de la variable previa, la que medía ser un éxito. Entonces, realmente esta probabilidad de éxito es la probabilidad de que la otra variable, la x, sea mayor o igual que 0,6, que es lo que habíamos calculado antes, y si lo habéis hecho bien os habrá salido 0,000771049. Y ahora la pregunta que nos están haciendo es
que saquemos la probabilidad de que y sea 2, porque nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que 2 exactamente pertenezcan a la categoría muy alta. Muy bien, pues nos vamos a describir ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad, una binomial que tenga el número de ensayos 8 y la probabilidad del evento es 0,0077104,9. Le damos a aceptar y nos devuelve. Voy a quitarle todas estas cosas que no necesitamos ahora mismo. Le doy a aceptar y aquí está. Aquí están las probabilidades del binomial. Fijaos que aquí esto ya es discreto y por lo tanto aquí vuelve a aparecer la tabla de la que sea exactamente igual, que es la que nos va a interesar, pero no nos interesa para el 0, nos interesa para el 2. Así que entramos en opciones de ventana, la probabilidad de que y sea exactamente igual a 2. Esta de aquí es la probabilidad que nos están solicitando en el ejercicio 3. Con esto terminaría el ejercicio 36. El ejercicio 36 es un ejercicio clásico en el cual se mezclan distintos tipos de distribuciones y siempre suele ocurrir que uno de los parámetros de una de las distribuciones viene dado por la otra distribución. Es decir, es algo a lo que tenéis que estar dispuestos a abrir la mente. No hacer un ejercicio y que cada compartimento sea estanco, sino que puede ocurrir que me haga falta lo anterior para responder a esta pregunta y puede ocurrir perfectamente que si tengo que definir dos variables, esas dos variables no es que no tengan nada que ver la una con la otra, sino que una puede ayudar a la otra, dependiendo de las circunstancias. Y por último, antes de terminar el vídeo, quiero aclarar que el hecho de que yo diga que es un ejercicio clásico no implica en absoluto que vaya a entrar seguro en el examen. Algunas veces entra, otras veces no entra, pero sí es verdad que os lo vais a encontrar varias veces en los problemas y en las prácticas. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 37 de la práctica 6, que dice: los administradores de cierta industria han notado que su producto tiene una vida media de 6 años. Si la vida útil de ese producto puede considerarse una variable aleatoria distribuida de forma exponencial, en primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un artículo de dicha producción dure más de 4 años? Bien, nos han dado una variable aleatoria que está definida como vida útil del producto. Y esta variable aleatoria nos han dicho que sigue una distribución exponencial. Me gustaría hacer una aclaración sobre la distribución exponencial. Y es que la distribución exponencial tiene un parámetro lambda, pero este lambda no sucede como en la Poisson, que es la media. En realidad, la esperanza de una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial es 1 partido por lambda. Por lo que este parámetro lambda es en realidad el inverso de la media. Esto es importante. Bueno, lo podéis ver aquí un ejemplo si queréis sobre lo mismo. Hay un ejemplo en el que se dice que el tiempo medio transcurrido entre un acontecimiento es de 20 minutos. Pero la exponencial no es una exponencial 20, ya que como la esperanza es 20 y la esperanza es igual a 1 partido por lambda, si de ahí se despeja lambda, en realidad es una exponencial 1 partido por 20, que es 0,05. Entendiendo esto, podemos ver que si la media es de 6 años, entonces esta variable aleatoria sigue una exponencial 1/6. Esto desde el punto de vista teórico, y entender esto es muy importante para la realización del ejercicio a mano. No obstante, os tengo que hacer una advertencia sobre el software estadístico, y ahora vamos a ver a qué me refiero. Vamos a decirle al software que nos haga una exponencial, que la exponencial está aquí, le damos a aceptar y ahora, ojo, fijaos lo que me está pidiendo el programa. El programa no me está diciendo que le dé el parámetro de la exponencial, que es 1/6. El programa me está diciendo que le dé la media. Entonces, atención, porque aquí sí que hay que poner 6. Es decir, el razonamiento mental que tenemos que hacer es: tengo una variable aleatoria que sigue una exponencial, sé que esa exponencial es una exponencial 1/6, y por lo tanto sé que la media es 6, y el programa lo que me está pidiendo es la media, así que escribo un 6. Le doy a aceptar y aquí está mi exponencial 1/6, es decir, mi exponencial que tiene de media 6. Y ahora me están pidiendo la probabilidad de que al elegir un artículo dure más de 4 años, es decir, la probabilidad de que x sea mayor que 4. Bueno, pues vamos a abrir esto un poco más. Le damos a opciones de ventana para pedirle la probabilidad del 4. Vamos a fijarnos en el área de la cola superior porque nos interesa la probabilidad de que x sea mayor que 4 y es esta cantidad de aquí,
0,513417. Esto respondería al primer apartado. Y el segundo apartado nos dice: ¿cuál debe ser el tiempo de garantía que deberán tener dichos productos si se desea que a lo más el 20% de estos fallen antes de que expire su garantía? Esta es la clásica pregunta que suena muchísimo a percentiles, ¿verdad? Y supongo que en este punto ya estaréis pensando si se trata del percentil 20 o se trata del percentil 80. Bueno, hay que leer muy detenidamente la pregunta para entender si me están pidiendo la de debajo o el acumulado por arriba. Entonces, lo que pretende la empresa es que como mucho el 20 de estos fallen antes de que expire su garantía. Es decir, si colocamos en el eje X el tiempo y nos lo imaginamos visualmente, yo quiero determinar un punto que me deje el 20% hacia la izquierda. Es decir, yo quiero que hasta ese punto como mucho hayan fallado el 20% y de ahí para allá hacia la derecha ya el otro 80%. Porque todo lo que ocurra hasta ese punto se va a tener que hacer cargo la garantía. Y todo lo que ocurra después de ese punto ya es problema del usuario. Así que en realidad no me están pidiendo el percentil 80, en esta ocasión me están pidiendo el percentil 20. Vamos a pedirle que me devuelva los percentiles. Distribuciones acumuladas inversas. Le doy a aceptar. Y aquí están los percentiles. Entonces entro en opciones de ventana porque el percentil 20 no está y pongo 0,2, que sería el percentil 20. Y esta es la cantidad, es decir, 1,3388. La unidad de medida que tenían estos datos era en años. Entonces, lo que podríamos hacer es este 1,338 años, convertirlo para que en el producto final, de cara al cliente, la información sea lo más razonable posible. Es decir, nadie se compra un producto y te dicen en el producto que la garantía es de 1,3388 años. En realidad la garantía es de un año y aproximadamente un tercio de año, más o menos. Como el año tiene 12 meses, pues un tercio son 4 meses, más los 12 de este año, podríamos decirle al fabricante que tiene que dar una garantía de 16 meses, aproximadamente. Y con eso se garantiza que fallará a lo sumo el 20% de los productos y después el otro 80% ya empezará a fallar después de estos 16 meses. Vamos a resolver en este vídeo un ejercicio bastante corto y sencillo que es el 38. El 38 dice: representa gráficamente las funciones de densidad de las siguientes distribuciones de probabilidad y calcula los percentiles 2,5 y 97,5. Entonces simplemente vienen aquí una serie de distribuciones que todavía no conocéis, pero iréis viendo más adelante en la teoría. No hace falta conocerlas teóricamente para saber que son distribuciones que existen. Ahora os diré el nombre y cómo sacar la información en el programa. Más adelante entenderéis por qué se piden aquí estas distribuciones en concreto, y es porque están muy relacionadas con la última parte del último bloque de la asignatura, que es la inferencia estadística. Entonces, esta hace referencia a la distribución T de Student, esta hace referencia a la chi cuadrado y esta a la F de Snedeker, que recibe otros nombres diferentes en estas gráficas y ahora os explicaré. Entonces, simplemente aquí lo que nos piden es que entremos en describir, ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar por la T de Student. Marcamos T de Student, le damos a aceptar. Y el número que está entre paréntesis son los grados de libertad. Entonces vamos a ponerle de grados de libertad 1 y vamos a aprovechar que nos deja hacer 5 a la vez para pedir directamente las 3 que nos están pidiendo, que son 1 grado de libertad, 5 grados de libertad y 100 grados de libertad. Le damos a aceptar. Lo que nos piden es la función de densidad y los percentiles que están en distribuciones acumuladas inversas. Entonces a mí no me interesa sacar ahora mismo probabilidades. Voy a quitar eso de ahí. Y voy a dejar el resumen del análisis por una razón que ahora os diré. Aquí tenéis las funciones, donde podéis comparar lo que ocurre con distintos grados de libertad. Y aquí tenéis los percentiles. Por supuesto no están los que nos pedían, así que vamos a entrar en opciones de ventana. Yo, por comodidad, un poquito por simplicidad, voy a quitarle todo esto y voy a poner directamente 0,0, solo los dos que nos interesan. Y 0,975, le doy a aceptar. Estos son los valores de los percentiles que os están pidiendo aquí en este cuadro, ¿vale? La distribución 1 es la T de Student con 1 grado de libertad, la 2 es la de 5 grados de libertad y la 3 es la de 100 grados de libertad. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? ¿Y si se me ha olvidado el orden? ¿Y si no lo puse en el orden adecuado? Eso sí, te vienes aquí, te lo recuerdas, te dice: te recuerdo que la primera es la que tiene 1 grado de libertad, la segunda es la que tiene 5 y la tercera es la que tiene 100. Estos son los grados de libertad.
¿De acuerdo? Por lo tanto, esto respondería a la primera parte. Y las otras dos partes son exactamente iguales, pero eligiendo otro tipo de distribuciones. Vamos a distribuciones de probabilidad y en vez de poner esa de ahí, la teststudent, vamos a coger la chi cuadrada. Le damos a aceptar, que nosotros llamamos en teoría chi cuadrado. Le ponemos una con 2 grados de libertad, otra con 5 grados de libertad y otra con 8 grados de libertad. Le damos a aceptar, marcamos los percentiles y le dejamos la función. Aquí tenéis la función, las funciones para cada chi cuadrado con sus grados de libertad. Voy a aprovechar aquí para señalar que esto no es simétrico. Si os fijáis, no, hay asimetría. Y esto va a ser importante para después el desarrollo teórico de otros conceptos que os explicará Antonio. Y aquí están los resultados de los percentiles. Nuevamente, no están los que necesitamos, entonces en opciones de ventana, yo ya no lo voy a hacer, lo repetís vosotros. Quitad todo esto si queréis, o simplemente ponéis aquí 0,025 y aquí 0,975, y si no tenéis ganas los demás lo podéis dejar, pero lo ignoráis. Y así obtendréis los resultados para rellenar esta tabla de aquí. Y lo mismo, finalmente, con la f de Snedeker, que se llaman estas gráficas f razón de varianzas. Y entenderéis por qué. Porque es la distribución que sigue el cociente de varianzas. Ponemos de grado de libertad en el numerador 4, en el denominador 5, aquí 16 y 10, 100 y 20, voy a aceptar, los percentiles. Fijaos también en la forma de estas distribuciones, ¿vale? Esto es otro detalle importante. Pensad en la simetría o asimetría. Y aquí obtendríamos los percentiles si entramos en opciones de ventana y los cambiamos. Y con esto finalizaríamos este ejercicio, que realmente es bastante sencillo. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 39, que dice así: el 2% de los tornillos fabricados por una máquina presentan defectos. Si tenemos un lote de 2000 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 defectuosos? Y ahora nos dice el ejercicio: calcular esta probabilidad mediante una distribución discreta, que ahora veremos cuál es, y aplicar el teorema del límite central para aproximar a la normal, comparar el valor obtenido con una y otra distribución. Luego pensamos sobre qué es lo que tenemos que hacer con esto. Vamos a empezar por plantear cuál es la variable aleatoria que está en juego y qué distribución sigue. En principio, la distribución discreta que sigue. Entonces, vamos a tener que responder una pregunta sobre la probabilidad de que haya menos de 50 defectuosos, 50 tornillos defectuosos. O sea que deberíamos contar el número de tornillos defectuosos. Así tendríamos que definir nuestra variable x como el número de tornillos defectuosos en un lote de 2000 tornillos, ¿no? Entonces son número de éxitos en un total de n pruebas. Eso responde claramente a la definición de una distribución binomial con parámetros NP, donde la n en este caso son 2000 tornillos. Y la probabilidad del éxito, el éxito es que sean defectuosos, nos han dicho que el 2% lo son, luego la probabilidad del éxito es 0,02. Nos están preguntando entonces por la probabilidad de que x, que sigue esta distribución, sea menor que 50, porque dice que haya menos de 50 defectuosos. Bien, vamos a resolverlo de momento con la binomial. Si nos vamos a describir, ajuste de distribuciones de probabilidad, pedimos una binomial, aceptamos, la probabilidad del evento es 0,02, porque son el 2%, el número de ensayo es 2000, le damos a aceptar, no me hace falta que me represente nada ni me devuelva nada más que esto de aquí. Y por supuesto vamos a entrar en opciones de ventana para pedirle que nos lo haga para el 50, cuando k es 50. Queremos la cola inferior, queríamos, os recuerdo, la probabilidad de que x sea menor que 50, por lo tanto, esta es la probabilidad que respondería atendiendo a la distribución discreta que en realidad sigue esta variable aleatoria. Pero ahora bien, el ejercicio sigue diciéndonos que apliquemos el teorema del límite central para aproximar a una normal. ¿A qué se refiere esto? Recordemos en la teoría. Gracias al teorema del límite central podemos sacar estas aproximaciones de una binomial a una normal y de una Poisson a una normal. Entonces, una binomial de parámetros NP, cuando n es suficientemente grande, en este caso n, os recuerdo que era 2000, que es suficientemente grande, y además n por p por 1 menos p es mayor que 5, vosotros podéis comprobar que
n por p, que es 0,02, por 1 menos p, que sería 0,98, eso sale 39,2, que es mayor que 5. Entonces estamos en las condiciones en las que esta binomial converge a una normal con estos parámetros de aquí. Si hacéis la cuenta, n por p es 40 y la raíz de n por p por 1 menos p sale 6,261. Así que esta binomial se va a aproximar a esta normal. Y en esta normal vamos a pedirle la probabilidad de que x sea menor que 50, pero con un pequeño detalle añadido, y es que cuando estamos haciendo aproximaciones de algo discreto a algo continuo, pues hay un salto ahí que debemos tener en cuenta y aplicar una corrección por continuidad. Las correcciones por continuidad consisten en sumar o restar 0,5 al valor inicial que yo le quería calcular la probabilidad. Esto lo podéis aprender de memoria, pero yo no soy partidario de que lo hagáis. Yo creo que hay que entender lo que está ocurriendo aquí y simplemente con sentido común ser capaz de deducir si hay que sumar o hay que restar. Vamos a pensarlo un momento. Si a mí me interesa calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que k, en particular me interesa que esté la k. Entonces, si yo esto lo transformara a una normal y calculase la probabilidad de que y sea mayor que k, pero le sumara más 0,5, claro, yo voy a tirar de la k en adelante. Si le sumara 0,5 me habría pasado ya de la k y al tirar de ahí para adelante no la estaría incluyendo. O sea que en realidad lo que tendría que hacer es restarle 0,5 para que al irme primero un poquito para atrás y de ahí tirar hacia adelante me garantice que la k está incluida. Justo al contrario del siguiente caso, que lo que quiero es que la k no se incluya. Y esa es la razón por la que en ese caso, como yo no quiero que la k esté, le voy a sumar 0,5 para asegurarme que me paso de la k y ya de ahí tiro hacia adelante. El mismo razonamiento, pero simétricamente se aplica a esto. Si yo quiero tirar de la k hacia atrás y necesito que la k esté incluida, deberé sumar 0,5 para que al tirar para atrás pase por la k. Si yo quiero que la k no esté incluida, se lo resto y así ya estoy por debajo de la k y de ahí tiro para atrás. Y por último, cuando justo quiero el valor de la probabilidad puntual, claro, sabéis que en una variable discreta esto no tiene por qué ser 0. Podría ser 0 en algún caso, pero en principio, en general, será distinto de 0. Mientras que en una continua, la probabilidad puntual, eso siempre vale 0. Entonces, para evitar ese problema, también la corrección por continuidad lo que nos dice es que restemos hacia un lado 0,5 y sumemos hacia el otro lado 0,5 y calculemos esta probabilidad de aquí. Cuando montemos ese pequeño intervalo alrededor de la k, entonces esa será una buena aproximación de esta probabilidad. Son aproximaciones. Eso significa que no va a dar exacto, no va a dar exactamente el mismo resultado, pero va a ser bastante parecido. Y cuanto mayor sea n, más parecidos van a ser los resultados. Entonces vamos a entrar en describir y vámonos a ajuste de distribuciones de probabilidad, le pedimos una normal, le damos a aceptar y ahora, ¿qué parámetros tenía esa normal? 40, 6,261. 6,261 y la media era 40. Le damos a aceptar. Solamente necesitamos las distribuciones acumuladas. Y directamente vamos a calcular la probabilidad que nos pedía, que en este caso era la probabilidad de que fuese menor estricto que 50. Como no quiero incluir el 50 y voy a tirar hacia atrás, entonces le voy a restar 0,5 y así me garantizo que no se incluye. Por lo tanto, le voy a pedir la probabilidad para 49,5. Le damos a aceptar. Aquí tenemos la probabilidad de la cola izquierda por debajo de 49,5, que es 0,935408. Con la binomial nos había salido 931668. Razonablemente parecido, pero no exactamente igual, porque se está haciendo una aproximación de algo discreto a algo continuo. Y con eso, pues, terminaría este ejercicio. Vamos a terminar la práctica 6 resolviendo el ejercicio 40. Voy a dar por hecho que habéis visto ya el vídeo del ejercicio 39, porque muchas ideas se repiten y voy a asumir que se entiende ya de dónde sale. El ejercicio 40 dice: en una curva peligrosa ocurren, de forma independiente y aleatoria, una media de 20 accidentes al año. Calcular las siguientes probabilidades mediante una distribución discreta y aplicar el teorema del límite central para aproximar a la distribución normal. Comparar los resultados, calcular la probabilidad de que en un año ocurran más de 25 accidentes, ocurran menos de 18, ocurran entre 16 y 22, incluyendo ambos.
Bien, vamos a centrarnos en que ocurran más de 25 accidentes. ¿Qué distribución sigue esto? Bueno, es fácil ver que esto sigue una distribución de Poisson de parámetro 20, porque ocurre una media de 20 accidentes al año y luego el marco temporal en el que nos hacen las preguntas es en un año precisamente. Luego, efectivamente, es una Poisson 20 y en aplicación del teorema del límite central, la Poisson se sabe que cuando n es suficientemente grande y lambda es mayor que 10, pues entonces esto converge a una normal de media lambda y desviación típica raíz de lambda. Por lo tanto, vamos a calcular esto de las dos maneras, con la Poisson 20 y con la normal 20 raíz de 20. Entonces venimos aquí y vamos a calcular la probabilidad de que ocurran más de 25 accidentes. Pues entramos en describir, ajustes de distribuciones, distribuciones de probabilidad, una Poisson, aceptar, y esta Poisson tiene de media 20. Le damos a aceptar, le pedimos solamente las distribuciones acumuladas, botón derecho y calculamos la probabilidad de que x sea mayor estricto que 25. Le damos a aceptar y nos fijamos en la cola superior. 0,112185. Esta sería la probabilidad en el apartado 1, asumiendo que sigue una Poisson y calculándola con la Poisson. Vamos a la aproximación a la normal. Bien, se cumplen las condiciones, esto se aproximaría a una normal 20 raíz de 20, que es 4,4721. Entonces entramos en describir, ajuste de distribuciones, distribuciones de probabilidad, vámonos a una normal, aceptar, de media 20, de desviación estándar 4,4721. Ya el mero hecho de que aquí estemos redondeando en algún punto de los decimales ya hace que cambie ligeramente a cada uno según la aproximación que haya elegido, cambien ligeramente los resultados. Pero vamos, que esto no deja de ser una aproximación. Entonces le damos a aceptar. Y ahora tengo que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 25, pero tengo que aplicar la corrección por continuidad. Yo quiero que sea mayor que 25, pero que no incluya el 25. Voy a tirar un poquito más arriba. Voy a sumarle 0,5. Entonces entro en opciones de ventana y le digo que sea 25,5. Le doy a aceptar. Y la cola superior, el área o probabilidad de que sea mayor que 25,5 es, según esta normal, 0,109377. Con la Poisson, voy a jalar esto hacia arriba mejor, con la Poisson era 0,112. Con la normal es 0,109. De 109 a 112, bueno, apenas hay diferencia, hay alguna ligera diferencia, pero no deja de ser una aproximación. Quizás no estamos en las condiciones más adecuadas para que la aproximación sea mucho más exacta, pero esta es bastante más exacta. Bien, pues con la misma idea habría que resolver los ejercicios 2 y 3, que voy a dejar para que lo intentéis vosotros.